Hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa En Meditación. Hoy vamos a ver un tema muy interesante. Se titula Por sus frutos los conocerán. Nuestro Señor Jesucristo insiste así en repetidas ocasiones el peligro de los falsos profetas que llevarán a muchos a su ruina espiritual, Esto nos lo podemos ver en Mateo capítulo 24, versículo del 11 al 13. Pero ya desde el Antiguo Testamento también se hace referencia a estos malos pastores que causan estragos en el pueblo de Dios. Yo les sugiero leer a Jeremías capítulo 23, versículo del 9 al 40. Pronto también aparecieron en las primeras comunidades cristianas y San Pablo los llamaba falsos hermanos, falsos apóstoles. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13. Por su parte, en la segunda de San Pedro capítulo 2, versículo 1, él los llamaba falsos profetas y falsos maestros. Hermanos, y como todos sabemos, en nuestros días también han proliferado estos maestros del error, quienes han sido la causa de ruina espiritual para muchos hermanos. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo del 15 al 20, ahí el Señor nos hace una advertencia. Nos dice, tengan cuidado de los falsos profetas. Se acercan así con piel de oveja, pero por dentro son unos lobos rapaces. El mismo Señor Jesucristo nos señala que tanto los verdaderos como los falsos profetas se conocerán por sus frutos. Continúa diciéndonos el Señor en este pasaje, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se cosecha uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos, los árboles enfermos dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol enfermo dar frutos buenos. Palabra del Señor. Hermanos, en este pasaje evangélico, el Señor nos advierte, ¿para qué? Para que estemos precisamente vigilantes y seamos prudentes con estos falsos maestros y con sus doctrinas engañosas. Sí, pues no siempre es fácil distinguirlas. ¿Por qué? Porque muchas veces la mala doctrina se presenta muchas veces con apariencia de bondad, con apariencia de bien, y esto puede confundir a muchos. Los árboles sanos dan frutos buenos, nos dice el Señor. Y el árbol está sano cuando corre por él la savia buena. Y la savia del cristiano es la misma vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermano, es que nunca debemos de separarnos de nuestro Señor, nunca. Y Él nos lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5. Quien está unido conmigo y yo con Él, éste da mucho fruto, y nos hace una advertencia, pues sin mí nada pueden hacer. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, mediante un trato frecuente y diario con Jesús, a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, a través de visitarlo en el Santísimo Sacramento, a través de la Eucaristía, a través de este trato diario con el Señor, es que aprendemos, hermanos, a ser personas más alegres, a ser personas más comprensivas, más llenos de paz interior. Aprendemos a querer de verdad. En definitiva, con este trato diario con el Señor, aprendemos a ser buenos cristianos. Y de esta unión íntima con Cristo se benefician también, hermanos, todos los que nos rodean a diarios, porque de esta íntima unión con nuestro Señor Jesucristo brota la fecundidad apostólica. El trato frecuente con nuestro Señor en el Santísimo,
La participación ha sido en la Santa Misa, nuestra diaria oración personal, el leer diariamente las Sagradas Escrituras, todo esto tendrá una repercusión concreta a la hora de llevar a cabo nuestras actividades diarias, al momento de relacionarnos con las personas que el Señor nos ponga durante ese día y al cumplir también nuestros deberes cívicos y sociales. Este sí que es un verdadero discípulo de Cristo, una verdadera discípula de Cristo, deberán de decir de nosotros, al ver los demás, nuestra manera de expresarnos y de comportarnos. Y todo ello por esta unión que mantenemos con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, volvemos después de esta pausa. Hermanos, volvemos con el tema, por sus frutos los conocerán. La savia, o sea, esa presencia del Señor en nuestras vidas, pues esta no se mira, pero los frutos sí, claro que sí. Y por el modo de comportarnos, los demás deberán de reconocer a Cristo presente ahí en nosotros. Y deberán de reconocernos por nuestra alegría habitual, por la serenidad que nosotros mostramos al momento del dolor, por la adversidad, en las contrariedades, por nuestra facilidad de perdonar las ofensas de los demás, por el agradecimiento sincero que nosotros expresamos ante los favores y los servicios que recibimos de los demás. Esta es la manera como los demás deben de ver esa presencia de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Ahora, si descuidáramos esta honda unión con el Señor, la eficacia apostólica para con quienes nos relacionamos diariamente se iría reduciendo hasta volverse casi nula, y los frutos entonces se tornarían en frutos amargos, indignos de ser presentado a nuestro Señor Jesucristo. Si perdiéramos esa costumbre de tratar diariamente a nuestro Señor, entonces cuando hablemos de Él, ¿qué va a pasar? Cuando hablemos de Él a los demás o cuando les demos consejos a los demás, estos estarán totalmente vacíos del Espíritu de Dios. No será entonces raro que nosotros comencemos a dar consejos, como dicen, a ras de tierra, o sea, consejos terrenos, sin sentido sobrenatural. O daremos una interpretación de la palabra según nuestro parecer, cuando lo que se tiene que dar es la doctrina del Evangelio a la luz del Espíritu Santo. Si nosotros descuidáramos este trato diario con nuestro Señor Jesucristo, no se podrán entonces producir esas buenas obras que el Señor espera de nosotros, esos buenos frutos que el Señor espera de cada uno de nosotros. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 45, nos dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Palabra del Señor. Ajá, hermanos, y si en nuestro corazón no está Dios, ¿cómo se podrán comunicar las palabras de vida que de Cristo proceden? Por eso, examinémonos diariamente ahí en nuestro examen de conciencia, cómo es nuestra oración que nos mantiene cerca, muy cerca del Señor, que nos pide permanecer con Él. ¿Cómo es esta oración? ¿Qué cantidad de tiempo durante el día dedicamos a orar con el Señor? ¿Con qué profundidad oramos? ¿Qué empeño ponemos por rechazar las distracciones que se nos presentan? Y una pregunta muy importante: ¿concretamos algún propósito de vida cada día, aunque sea pequeño, después de orar? Preguntas importantes. También examinémonos cómo es nuestro interés, nuestro vivo deseo por vivir en presencia de Dios durante el día, en nuestro hogar, en la calle, en el trabajo, en el centro de estudio, mientras estamos con la familia, con los amigos, con los compañeros. ¿Cómo es ese deseo de vivir en la presencia de Dios en todos estos ambientes? Entonces, después de hacer este examen de conciencia, que hemos de hacerlo diariamente, puntualicemos con la ayuda de la gracia
¿Qué debemos rectificar? ¿Qué debemos cambiar? ¿Cómo podremos mejorar? Y este examen de conciencia que su servidor sugiere lo hagamos al final del día, ya cuando hay una quietud. En este examen de conciencia formularemos entonces un propósito para el día siguiente, un propósito para mejorar como hijos o hijas de Dios. Así como el hombre que excluye de su vida a Dios se convierte en un árbol enfermo que da malos frutos, el país, la sociedad que pretende desalojar a Dios de sus costumbres y de sus leyes, produce malos y gravísimos daños para los ciudadanos que la integran. Claro que sí. Se propaga entonces el divorcio, el aborto, hay un aumento alarmante del consumo de droga, incluso hasta en los menores de edad. Se incrementa la violencia, la criminalidad, hay un desprecio por la moralidad pública, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede entonces, hermanos? Lo que sucede es que todo se vuelve un caos social. Y esto es, como repito, cuando se pretende excluir a Dios de la sociedad, cuando se le pretende hacer un lado cuando se pretende desalojarlo de nuestros ámbitos de la sociedad. Hermanos, unos puntos a meditar antes de concluir este programa. Número 1, los árboles sanos dan frutos malos. Y el árbol está sano cuando corre por él savia buena. Y la savia del cristiano es la misma vida de Cristo. Por eso no debemos de separarnos nunca de él. Número 2, la savia, o sea, la presencia del Señor en nuestra vida no se ve, pero los frutos sí. Por el modo de comportarnos, deberán de reconocer a Cristo en nosotros los demás. Y número 3, si descuidamos la íntima unión con Cristo de nuestras vidas, entonces la eficacia apostólica se irá reduciendo hasta ser nula. Y los frutos entonces se convertirían en frutos amargos. Hermanos, los invitamos para que nos acompañen en el siguiente programa. Bendiciones abundantes.